Leo, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad apreciamos tu tiempo. Permíteme presentarte a los demás. Leo es PhD Candidate in Economics en la Universidad de Houston. Tiene estudios en economía en la Universidad San Andrés y es economista de la Universidad Católica en Perú. Leo, bienvenido. Gracias por tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Mi primera pregunta es, ¿cómo fue que decidiste seguir Ujú. el PhD en Econ? ¿Por qué no el de finanzas? ¿Por qué no me pasó al lado oscuro? No, finanzas es el lado oscuro. No, o sea, digamos, en verdad, digamos, fue un proceso progresivo desde que terminé la carrera, ¿no? Estaba buscando cosas que hacer, ¿no? Y mis primeras actividades, ¿no? Que había tenido en mis primeras actividades laborales, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de que antes de hacer de empezar el PhD, de alguna manera he pasado, digamos, por diferentes tipos de trabajos, de actividades, no necesariamente trabajos, sino prácticas profesionales, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Desde sectores de sector público, el Banco Central, ¿no? Sectores de sector privado, sectores de consultoría, ¿no? Trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y por último, ¿no? Lo que al final ya me di cuenta de que era lo mío, ¿no? Trabajar en una universidad, trabajar con alumnos, ¿no? Este contacto, ¿no? ¿No? Y con las tareas, y con todas las tareas anexas, ¿no? Que vienen ahí, ¿no? O sea, desde dictar, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Investigar, ¿no? Trabajar con los alumnos, orientarlos, ¿no? ¿No? Entonces, fueron estas cositas las que fueron alimentando mi curiosidad, ¿no? O sea, cómo al momento de entender las cosas, los fenómenos, ¿no? Económicos que tenemos, o sea, ¿lo estoy entendiendo bien? ¿No? Y el hecho de poder dictar, el hecho de poder enseñar fue una manera de decirme, bueno, sí, estoy entendiendo, Ah, puedo explicar mira, esto, ¿no? qué bacán. Entonces, ahí fue cuando le empecé a tomar esta idea de, bueno, sí, me gustaría trabajar en academia, un entorno, ¿no? No necesariamente 100% teaching, no necesariamente Ujú, 100% research, ¿no? Pero una ujú. combinación de ambos, ¿no? Esa interacción con los alumnos que tengo, ¿no? Pero entonces, y es entonces, pues, cuando empiezo a ver, ¿no? ¿Cuál es el grupo de personas a las que están en una posición como esta, ¿no? Y lo están haciendo bien, lo están haciendo hace tiempo. ¿Cuál es el tipo de personaje que me gustaría, pues, ¿no? Poder seguir, ¿no? Claro, Y claro. era claro, pues, de que, digamos, dentro del shortlist que tenía, ¿no? Uno de los comunes denominadores era justamente un PhD, ¿no? Entonces, a estas Mm, alturas está cada vez más claro para mí, ¿no? Que para hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Para claro. poder desarrollarme completamente, ¿no? Para poder, ¿no? Y para poder, en la medida que siempre he querido trabajar con alumnos, para poder trabajar con alumnos directamente, ¿no? Tener un PhD, ¿no? Era Mm. una cosa que para mí era importante, ¿no? Ah, Esa mira. madurez, esos conocimientos extras, ¿no? Esos que te va dando el PhD, que al comienzo no te das cuenta, pero después conversando con bastante gente, Ah, ¿no? Te vas dando cuenta que sí, o sea, son aspectos importantes que forman parte de de la formación de alguien que quiere ah. dedicarse a eso, ¿no? Qué genial, es verdad lo que tú mencionas. ¿Sabes? Muchos Ujú, descubren esta vocación de seguir de ir a la academia, como tú mencionas, ujú, hacer research, teaching, en el ujú, proceso en realidad, ujú, ujú, haciéndolo. Es como que en un learning by doing. Uno se da cuenta ujú, cuando disfruta tiempo con los estudiantes o cuando ujú, quiere hacer un paper y quiere responderse una pregunta de investigación. ujú. Ese es cierto, ese es verdad. Sí, Eso es entonces, verdad. en todo ese tiempo, pues en lo que, o sea, al final, pues siempre teaching es una tarea anexa a tu trabajo principal, ¿no? Típicamente para mí esa parte de teaching, de asesorar alumnos y todo eso, no se sentía realmente como una carga, ¿no? A pesar de que muchas veces el commute, nuestro transporte, nuestro horario de transporte es Claro. complicado, ¿no? Al final no se sentía como una carga, de hecho, Mira. ¿no? Era una buena manera de terminar el día, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, Ah, qué ujú, genial. O sea, disfrutabas hacer teaching. ujú, Qué genial, qué ujú. genial. No, y Y, ahí, y, y cuando pasó eso, cuando tú ya finalmente dijiste, muy bien, el camino para mí es el PhD en Econ y quiero ujú. seguir hacia acá, eh, en ese momento tuviste que decidir, muy bien, voy a postular a las universidades, voy a ir, necesito elegir un programa.
Ujú, ¿Cómo fue ese proceso de elegir un programa en una universidad? Tú estás en Houston. ujú. ¿Qué tan difícil fue encontrar, qué tan difícil fue ser admitido al programa al final? Acá siempre hay varias partes en la pregunta. Una es que está relacionado a qué universidades vas a postular, ¿no? Ujú, Luego, Houston, cómo fue el proceso y ujú, todo eso, ¿no? ujú. Entonces, vayamos por partes. Dentro de que es un poco cuáles eran mis intereses en principio, ¿no? Porque esa Ya, parte va a ser siempre muy importante. ¿Qué te gusta, ¿no? Y lo que te gusta, lo puedes hacer en las universidades en las que estás interesado, ¿no? O sea, esa parte siempre va a ser importante. O sea, eh, ¿qué cosa me interesa, ¿no? En general, acá no hay mucha novedad. Crecí en Perú, no este entorno, o sea, ya, para esto ustedes saben, mi padre, ¿no? Waldo Mendoza, ¿no? Trabajando siempre en temas de macroeconomía, ¿no? Política claro. fiscal, política monetaria, ¿no? Crecí con estas, ¿no? Con estas discusiones entre mi viejo y Oscar Yo, Rancourt, yo, por yo, yo me ejemplo, ¿no? Que imagino estaban ahí. en el almuerzo discutiendo, no sé, la política del Banco Central, hablando de la política Ujú. del MEF. Ajá. Bueno, entonces entonces fueron siempre cositas que me llamaron la atención, ¿no? O sea, entonces, digamos, empecé a agarrar el gusto a esta macro bien applied, ¿no? Esta macro bien Mm, emerging markets, ¿no? ok. Que es ahora en lo que me estoy especializando, que dentro del contexto es lo que se podría considerar como international finance, ¿no? O Ujú, macroeconomía y finanzas internacionales, ¿no? Y entonces empecé y ahora, eso por un lado. Por otro lado, siempre me gustaban más aplicaciones un poquito más empíricas, ¿no? ok, No tener pues un modelo muy sofisticado, ¿no? Una cosa muy sofisticada, sino siempre me gustó algo un poco más empírico, ok, ¿no? ok. O sea, poder tener un modelo, pero siempre poder aterrizarlo con cosas que realmente las observábamos pues en la realidad, Ah, ¿no? Que en mi caso, pues, al final vinieron a ser pues la dolarización, ¿no? Sudden ya, stops, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, con estos dos insumos, ¿qué cosa me gustaba? Que está relacionado a eso, empecé a buscar, ¿no? ok, ok, A qué universidades quería ir, ¿no? ok. Hice una lista grande, ¿no? Hice una lista grande de todo el conjunto de universidades en las que se hacía un enfoque de esto, ¿no? Al principio, digamos, bueno, ya parece lo Diego, estimado Dieguito, por eso es que no postulé a Minnesota, pero eh, entonces, ¿no? Pero es, digamos, Claro, de macro que se realizaba, ¿no? claro. Obviamente, una vez adentro, todavía está esa posibilidad de cambiar, de encontrar eso, ¿no? Pero en principio es, ¿qué te gusta? Decide qué te gusta y a partir de eso ya empiezas a apuntar a dónde, ¿no? El proceso, ¿no? La parte siempre que va a ser importante son las cartas de recomendación, ¿no? Eh, eh, a estas alturas, digamos, tenía un background que era más o menos nomás, después vamos a conversar un poquito más de Claro, eso, claro, expos, ¿no? De dónde pienso que estuvieron algunas de mis fallas, ¿no? claro, No sé si claro. fallas, pero algunos de mis problemas, ¿no? Pero es así como dentro de todo el pool de admisiones que tuve, dije, bueno, la Universidad de Houston se ve como un sitio muy Mm, bueno. Había conversado en estos momentos, cuando estaba en mi postulación, justamente estaba trabajando en DC, en el BIT, ¿no? ok, Y justamente ahí encontré, dentro de los alumni de UH, habían dos personas que estaban trabajando en DC, ¿no? ok, Me conecté ok. directamente con ellos inmediatamente, ¿no? Y entonces empecé a conversar, a tener más Ah, información del programa, ¿no? mira, ok, Y desde ahí, ¿no? Habían dos cosas que estaban claras ahí, ¿no? Uno, la relación que tenían los profesores con los alumnos, ¿no? En mm, general era muy buena, ¿no? Se preocupaban por ti. Es más, o sea, tenías, digamos, si bien en algunos casos tienes el profesor que, ok, estás haciendo eso, bueno, ya, no te va a molestar, pues, tú avísame, ¿no? claro. Pero si es como que después te mira, tú existías, ok, ¿no? Sí. Acá es más como que, Hazme recordar tu nombre, por favor. ¿cuándo fue que hablamos la última vez? Ya sé, cosa de ese tipo, ¿no? Claro, o en qué año estás? ¿No? Ajá. Sí. Entonces, pero en cambio acá era una cosa de que, en principio,
política de puertas abiertas con casi todos los Genial, profesores, ¿no? Agendar una cita no era complicado, o sea, lo peor que te genial, pueden decir en estos momentos no, escriben un par de días o agendemos para un claro, par de días, ¿no? Pero siempre estaban abiertos para conversar, genial, ¿no? Más aún cuando ellos estuvieron en su proceso de job market, ¿no? De job market search, ¿no? ya. Era claro que los profesores en realidad estaban ahí detrás, ¿no? Apoyando en todo el Mm, proceso, ¿no? Desde, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, el apoyo del faculty era bastante fuerte, ¿no? wow. Ujú, Eso es importantísimo, ujú, porque hay escuelas en las cuales es muy difícil poder acceder al faculty ujú, por N razones, y uno ujú, necesita que alguien que ya pasó este path, de una u otra manera ujú, nos dé cierto guidance, qué hacer, qué no hacer, y ujú, un poco aminorar en cierto grado el dolor de ujú, todo este path en el PC. Eso me ujú, parece súper genial. Y cuando dijiste muy bien, me gustaría ir a Houston, ujú, quiero estudiar allá y ujú, empezaste a aplicar. ¿Fue ujú. difícil? ¿Cómo fue eso? O sea, ahí es como lo que decía al comienzo, ¿no? Una vez que tienes tu lista, manda las aplicaciones, ¿no? Eh, digamos, en ese sentido, yo tenía la suerte de no tener restricciones al momento de postular, ¿no? La principal Ah, restricción al ok. momento de postular va a ser siempre el fee que tienes que pagar por la postulación, ¿no? Ujú. No tenía mucha restricción al respecto, entonces, digamos, pude armar un buen pool de postulaciones, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, ¿no? Con esa, porque de ahí el resto, el proceso es básicamente el mismo, ¿no? Claro, Tener tus claro, cartas de recomendación, que en mi caso eran básicamente las mismas para todas las universidades, no tenía que claro. conversar con nadie nuevo en particular, ¿no? Armar los ensayos y todo eso, que es lo mismo, solamente que hay que adaptarlo quizás un poquito a cada una de las universidades que postulas, ¿no? Claro. Pero al Mm. final fue eso, todo, Entonces, todo, ¿tú todo el sentiste proceso. que fluyó Ujú, la postulación? Ah, ok, ujú, ok, eso está ujú, buenazo. Bueno, tú estabas en DC antes de ujú. postular, ¿cierto? Claro, ujú. O sea, Ah, durante ok, todo el proceso de postulación, ¿no? O ok, sea, ok, ujú. eso está buenazo. Y cuando ya llegó la carta de admisión de Houston, me Ujú. imagino que habrá sido eso abril, mayo, por ahí puede ser. Eso No, fue, marzo, fue perdón, abril, abril, me marzo. parece, Abril abril o puede ser, marzo, ¿sí? Ujú. entre esas fechas, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Qué hiciste ese día? ¿Cómo fue? ¿Te llegó el email? ¿Lo abriste? ¿Dijiste no puede ser? ¿Se equivocaron? Eso fue lo que yo No, no, pensé cuando me llegó la carta. no, o sea, estaba contentísimo, ¿no? Porque, o sea, en principio, al final no necesariamente vas a recibir la buena noticia primero, ¿no? O sea, Claro, has postulado a varias universidades, claro. entonces, de todas maneras, en muchos casos te llegan algunos rejections, ¿no? Es cierto. Entonces, en ese momento fue, oh, interesante, o sea, ya tengo esta admisión, ¿no? Me estaban ofreciendo ya el funding, ¿no? Sí, claro. ¿No? Volví a chequear nuevamente el programa, quiénes estaban ahí y todo eso, ¿no? Entonces todo se veía muy bien, ¿no? Entonces, bueno, para eso había que agendar, queríamos agendar también una entrevista, pues, con las autoridades, con las principales autoridades del programa. Entonces, digamos, todo está apuntando a, Ah, ok, genial. esto se ve interesante, ¿no? ¿Fuiste a Houston Sí, con otros PhD, con otros candidates sí. a Ujú, hacer el tour de la universidad? Eso está súper genial. ujú, Solo para poner en contexto, algunas universidades, no sé si todas, honestamente, pero hay un grupo de universidades que cuando están interesados en un grupo de estudiantes para darles la admisión al PhD, los invitan a la ujú, universidad, ¿no? Y les pagan todo, por lo que yo sé. Tú fuiste entonces a Houston. ujú. ¿Y Sí, sí. cómo te trataron ese día? Me imagino que habrá sido súper bueno. No, no, o sea, no, ahí sí, para ese momento, curiosamente, tuve más contacto con los profesores que hacían micro, que en esos momentos, que al momento de la postulación no, o sea, no, bueno, no me interesaban mucho los temas micro, entonces no le había prestado mucha atención, pero entonces ahí no sé, conversé, digamos, también con los profesores micro muy amables, ¿no? Además ¿no? de otro de los profesores macro con los que ya había, con los que Ok, estaba, ¿no? ok. Con lo que estaba buscando, ¿no? Incluyendo pues Keimuji, que es, digamos, probablemente el nombre más reconocido que tenemos acá en la Universidad de Mm, Houston, ¿no? Muy amable, ¿no? Muy amable, muy atento, ¿no? Eh,
curioso, ¿no? O sea, no fue una conversación muy amena, ¿no? Ok. Las otras autoridades también. En ese momento, quien ahora es mi advisor, ¿no? Germán Cubas, no estaba ahí, ¿no? Ok. Pero me imagino que en ese momento con Germán hubiera sido muy divertido. Germán es uruguayo, ¿no? Entonces ahí hasta ahora tenemos varias conversaciones que van desde, no sé, un asado, un ceviche peruano, ¿no? O hasta fútbol, ¿no? Entonces, digamos, o sea, pero todo apuntaba y no solamente eso, sino también como pude conocer a la gente que estaba yendo, Claro, ¿no? En realidad, digamos, se veía un grupo muy alegre, muy enérgico, ¿no? claro. Que estaba con ganas de empezar, ¿no? De hecho, digamos, de los que vinimos a Houston esa vez, cuatro decidieron aceptar la oferta, ¿no? Ah, ok, Entonces, ok. digamos, es como que, ya, nosotros cuatro nos conocemos, Claro, entonces ya. ya, ¿no? Pero eso es Pero importante porque ujú, estás armando como que ujú, con los cuales vas a colaborar, ujú, vivir prácticamente ujú, 5 años o 6 años en el programa. ujú. Sí, sí, Está sí. súper genial. Ujú, Está súper genial. Y ya luego, entonces, llegó, me imagino que te moviste de Washington a Houston en el ujú, verano, más o menos puede ser, agosto o ujú. julio por ahí, quizás. Claro, bueno, eh, el problema está en que no se puede hacer el viaje directamente de DC a Houston, ¿no? Oh, Porque para sacar la visa, para tramitarla, en principio tienes que haber renunciado a cualquier otra visa anterior, ok, ¿no? ok, ok. Y tramitarla desde fuera del país, ¿no? Volviste a Perú entonces. Tuve que volver a Perú, ¿no? Ok, Tramitar la visa desde ahí, ¿no? ok. Con siempre con alguna u otra sorpresa, porque a veces nunca se sabe, el proceso demora, ¿no? Es cierto. Una de las cosas que había, por ejemplo, una de las cosas que había aprovechado cuando vine a Plebiscitation Day es por si acaso, ¿no? Hacer algunos contactos de casa, ¿no? Eh, Conversé de nuevo con las personas que le dije, ¿no? Condicional a la visa, tomo la habitación, ¿no? Claro, El día de claro. la visa, el día de la entrevista, me dijeron, por si acaso falta esto, lo puedes enviar y todo eso, pero yo esperaba ya darle la respuesta pues a quien Al- sería el landlord, ¿no? Y bueno, o sea, por eso se demoró como una semana, casi 10 días más, ¿no? oh, ok, ok. Entonces, o sea, se hubiera sido mucho más sencillo poder venir ir de DC acá, ¿no? Pero Pero eso que hay que tuviste tener que salir del país para tramitar la visa desde fuera, después y volver a volver. regresar, Ah, ese fue el ok. problema, ¿no? Ok, ok, Sí. me Ujú, imagino, claro, ujú, claro. Sí, lo de la visa es todo un trámite. Yo me acuerdo que a mí me ujú, llegó el service, ¿cierto? Para que puedas tener tu F1. ujú, Me llegó al spam. No, 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 no me llegó a mi bandeja de entrada. Entonces, resulta que yo estaba esperando que llegue el service y había contado los días y no llegaba. Dice, ujú, qué raro. Y entonces dije, por si acaso voy a chequear mi spam. Y resulta que ahí ujú. estaba. Mira, desde ese día, honestamente, chequeo mi spam más o menos continuamente. Sí, 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 una vez por semana, por lo menos, ¿no? Sí, No, o sea, de hecho, un par de veces también, ¿no? Escribieron para hacer un contacto de un par de chicos peruanos que habían sido admitidos al programa, pero que sus correos me llegaron al spam. O claro, sea, claro, ujú, sí. ujú, Y luego ya cuando estabas en Houston, ¿cómo fue el primer año? Con los cursos, ¿cómo fue esa experiencia en el ujú. programa? Ya, vamos relacionado con una parte de la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo fue llegar a Houston? ¿No? O Mm, sea, estaba llegando de DC, ¿no? No, que era más o menos, había estado trabajando, entonces quizás un poco más relajado, ¿no? Un mejor clima, no más tranquilo, ¿no? Luego llegar a Houston, ¿no? Julio, ¿no? Houston wow. para esto, pues tiene una combinación complicada. Húmedo, ¿no? Y hace calor, ¿no? Claro, O sea, llegaba acá, ¿no? 35 grados, ¿no? 35 grados en un clima húmedo, ¿no? Que no es tan agradable que digamos, claro, ¿no? claro, claro, Entonces, o sea, ese, digamos, fue quizás el primer choque que tuve acá, ¿no? claro. Ahora, digamos, eso fue solamente en esos primeros días. Hubieron algunos días en los que, digamos, la sensación térmica estaba en 42, ¿no? La temperatura en 45 Ya, o al revés, ¿no? Que es, digamos, hacer simplemente la wow. caminata desde mi casa hasta la oficina era un martirio, ¿no? Claro. Pero digamos, hay lluvia y todo eso, pero
¿no? Y al final el calor fue lo más complicado, ¿no? Pero Claro. entonces, al comienzo era, voy a tener que soportar esto todos los veranos, o al menos todo este tiempo, entonces, ¿no? Pero bueno, ya cuando empezamos pues con el Mathcamp, justamente empezar pues a conocernos bien, compenetrarnos con los otros chicos, que hicimos en verdad un excelente grupo, ¿no? Que Genial. hasta ahorita seguimos muy juntos, ¿no? Y que en realidad por todo el sufrimiento que tuvimos el primer año, al final Claro, fue un sufrimiento, digamos, en conjunto, ¿no? claro, Que claro, nosotros o sea, es pesado, en principio es pesado, ¿no? claro. O sea, si han hecho, probablemente se han hecho el curso del Banco Central, ¿no? Es una cosa parecida, el ritmo que van a tener que llevar es parecido a ese, ¿no? Wow. Constantes tareas, ¿no? Constantes tareas que no necesariamente lo vas a terminar rápido, ¿no? Tienes que ver las clases, ¿no? Dependiendo de cuál es el funding que tienes que trabajar para algún profesor, que puede ser relativamente relajado o no, ¿no? Entonces esa también es una parte que es un poquito aleatoria, ¿no? Claro. Algunos de nosotros en realidad les dejaban algo para que les demoraba 3 horas, ¿no? Cada 2 semanas, otros tenían que corregir pues 100 pruebas ¿no? Wow. ¿no? Entonces, esa parte iba a depender, pero digamos al final era pesado, pero en realidad como nos habíamos compenetrado bien con los chicos, ¿no? Es que pudimos avanzar, ¿no? En ese sentido, hay que seriamente considerar la posibilidad de que ese primer año no lo tome solo, ¿no? No sea Mm, un trabajo solo, un trabajo solitario, ¿no? Que vas a encontrar, ¿no? Varias cosas que, por más inteligente que seas, ¿no? mm, Eh, o sea, vas a tener que enfrentar muchas cosas más, ¿no? O sea, problemas que no has visto antes, pero no solamente eso, sino exacto. que es un ambiente quizás más solitario Es verdad. que, que lo que estabas acostumbrado antes, ¿no? Ujú, Es cierto. Y tú estabas cambiando de trabajar a ujú, volver a las aulas, pero a un ritmo ujú. 100 por hora. O sea, Sí, ajá, estás cambiando de estilo, ya tenías un ajá, estilo de vida, llamémoslo así, por un par de años en DC ujú, y estabas cambiando a otro ujú. estilo. Eso es challenging. Claro, o sea, ya la última vez que había pisado clases antes de eso había sido durante mis estudios de maestría en San Andrés, que eso fue 2012, ¿no? Claro, Regresé a las aulas 2017, ¿no? Que es, claro, ¿no? claro. Entonces, de todas maneras, y el hecho, pues como tú mencionas, el hecho de haber trabajado antes y después tener que estar encerrado, ¿no? No es sencillo, ¿no? O Sí. sea, es, digamos, yo sé, claro, el ejemplo más sencillo. Uno dice, bueno, veo a mis amigos en Facebook que están paseando, que están divirtiendo, que están saliendo a tonear y todo eso, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues están posteando la parte más bonita de sus vidas, pero en el fondo uno sabe, pero yo hace 2 años, hace el año pasado, yo estaba haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es un contraste, ¿no? Es una cosa que hay Claro, que claro, saber balancear también, ¿no? eso es cierto. Porque es especialmente a mi edad, a tu edad también, ¿no? Claro, claro, O sea, yo estoy ahorita pues con 36 años, ¿no? Entonces, digamos, buena parte, o sea, hice el PhD desde los 32, ¿no? claro, Entonces, es el hecho de ese cambio de trabajar, tener esas libertades, a tener un espacio mucho más restringido, ¿no? es cierto. Entonces choca bastante. ¿Mm? Es cierto el libro que tú mencionas. Yo tengo ahorita 38. A mí me Ujú, metieron cuando tenía, en el mismo año nos vinimos, 2017, ujú, y tengo 33. Y es porque yo ujú, decidí, es porque un poco a mí me demoró el proceso de decidir el PhD. Pero no es lo ujú. mismo pues hacer el PhD en tus 30 que en tus 20. No, Sí, no, no es lo mismo, no es ¿no? lo mismo. O sea, si alguien está como que decidido a hacer el PhD, que no espere hasta los 30, ¿no? Ese sería un Claro, consejo claro, claro, importante, ¿no? O claro. sea, Es otro los ritmo. trade-offs que vienen ahí, ¿no? Que van desde la vida que tenías antes, ¿no? Inclusive hacer el año extra, ¿no? Para irte al sexto año, que está haciendo que se está haciendo cada vez más común, cualquier PhD, ¿no? Es Claro. también una cosa importante a considerar, ¿no? Es cierto, es cierto. No es tan marginal en tus 20 que en tus Ujú. 30. No, no, no. No está marginal. No es lo mismo, Ujú, aunque ujú, temporalmente es lo mismo, pero no es lo mismo ujú, ujú. en uno O en sea, otro periodo. Eso es claro, al verdad. final postergas un montón de cosas, ¿no? Estás postergando un montón de cosas, ¿no? Cierto. Entonces, o sea, que va dependiendo pues de cómo estés en estos momentos, o sea.
la decisión de tener familia, de tener hijos y por todo eso, ¿no? ejemplo, claro, Entonces, claro. o dónde trabajar, ¿no? O sea, si es que al momento de decidir trabajo, también de alguna manera tienes que pensar en la pareja, si es que estás casado, ¿no? Entonces Exacto, son cosas que no son marginales, ¿no? exacto, Así que exacto, mientras más joven seas, más libertad vas a poder tener para tomar esas decisiones y va a ser mucho más sencillo, ¿no? exacto. Entonces hacerlas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es Ujú. verdad. Y luego que acabó el primer año, tuviste los prelims, me imagino, acabado el primer año, Ujú. ¿cierto? Los prelims. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Ujú. Sí, como siempre fue duro. En nuestro caso tenemos oportunidad para dar el prelim dos veces, ¿no? Sí, Uno que es en mayo, la siguiente que es en agosto, ¿no? En mi caso, o sea, y acá la posibilidad pues es siempre, puedes pasar los dos, puedes pasar solamente uno, ¿no? Puedes que no pase ninguno, ¿no? O claro. sea, en general, digamos, lo que he conversado con otros años, o sea, siempre vas a encontrar algo, un poco de todo acá, ¿no? En mi caso, yo pasé microeconomía, pero me quedé en macroeconomía, ¿no? Ok, Pero acá sí es una cosa importante, ¿no? La carga mental con la que uno llega para los prelim, ¿no? Es fuerte, ¿no? claro. En el caso de acá de nosotros, el de microeconomía era martes, el de macroeconomía era jueves, ¿no? Ok. Yo llegué al del martes, bueno, toda la carga pesada, ¿no? Entonces, el de microeconomía lo hice bien, o sea, me acuerdo que agarré, lo revisé 5 veces, ¿no? Al de macroeconomía, ¿no? Uf, no, estaba mentalmente agotado, ¿no? Ya, cansado, es Mentalmente agotado, natural. vamos a tocar un poquito eso, Ujú. nuevamente de eso, ¿no? Estaba mentalmente agotado, ¿no? E inclusive una pregunta que era facilísima, que había sido en realidad que había venido en uno de los exámenes finales, ¿no? Mm, Eh, ok, Tal cual, ¿no? ok. Por algún motivo en mi cabeza yo pensaba que ya la había respondido en papel, ¿no? Ahí ¿no? Que al final es como Wow. si, al final, después, cuando estaba contando las hojas y todo eso, me di cuenta que no la había No respondido, estaba. ¿no? No estaba, Wow. ¿no? Entonces ya fueron varias cositas, o sea, ya era un cansancio mental impresionante, Claro, ¿no? claro, ¿Cómo sabía? ¿Era cansancio mental? Bueno, después me tocó, ¿no? Para estudiar para la segunda fecha, ¿no? claro. Ese examen realmente, o sea, lo respondí de las 4 horas, Y yo lo respondí tranquilo. en dos, ¿no? En Ah, dos ok. horas, incluyendo algunas, Mm, excepto en algunas partes que eran más operativas y todo eso, ¿no? claro, claro. Pero o sea, Eso es es una cierto. maratón impresionante en la que tienes que estar ahí cansado, en la que vas a estar cansado, tienes que estar preparado, ¿no? Mm, De ahí siempre están pues los compañeros, ¿no? Siempre ayudándose uno a los otros, ¿no? Intentando empujar a todos al mismo lado, ¿no? claro, Que claro, son, o sea, claro. que por suerte en estas situaciones sí, o sea, nos dimos la mano, ¿no? De alguna Genial. manera, todo, o sea, después vamos a hablar un poquito de eso, pero realmente, si bien en Bicójora empezamos 9, ¿no? 12 Ujú. tuvieron que retirar antes, ¿no? Mm, Pero de los 7 que quedamos, ¿no? Que dimos los prelims, al ujú. final todos pasamos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Eso está genial. Yo me acuerdo cuando me tocó dar los comprehensive exam, que fue el segundo año, la promoción anterior eran tres en finanzas Ujú, y dos no pasaron los ujú, comprehensive y se ujú, fueron del programa. Y en ujú, mi cohort éramos seis. Entonces ujú, hablábamos entre los seis y decíamos, muy bien, han eliminado dos de tres. O sea, somos seis, alguien se tiene que ujú, ir de, aquí, de cohort. Entonces, ujú, es verdad lo que tú mencionas. A veces toda la carga, no solamente académica, de que uno tiene que aprender, tiene que estudiar, sino que también hay una parte emocional fuerte de que ujú, uno mentalmente se puede cansar y es natural, no es ujú, normal. ujú, Cómo fue cuando pasaste los prelims? ¿Cómo celebraste? ¿Qué hiciste? ujú. O sea, yo me acuerdo, yo lo que hice fue, o sea, ni bien terminé el examen, la segunda fecha, el examen de macro, Ya, dije, bueno, eso, el problema fue que fue exactamente una semana antes de que empezaran las clases, así, pero dije, me ok, voy de viaje, me fui de viaje y dije, está bueno, ya bien. es como para poder regresar bien, tranquilo, me fui a DC, me encanta DC, y fue en DC, pues, que recibí la noticia, ¿no? Ah, Ahí mira. estaba.
No estaba simplemente, ¿no? Claro, que me estaba quedando en la casa de un amigo que me había dejado a su casa, simplemente estaba, Descansando. literalmente, estaba descansando, estaba Claro, tirado viendo Netflix, ¿no? claro, Dije, claro. ya está, con eso ya estoy Es- tranquilo, ¿no? A los 5 minutos ya sabía pues que también que las dos compañeras que habían dado pues los prelim conmigo, el segundo prelim Ya, conmigo, habían pasado, entonces ya, ya ahora está. sí, ya puedo estar tranquilo, ¿no? Ya estamos Exacto. todos, o sea, estamos todos, entonces ya Qué a seguir, bacán. mira, ya termino de relajarme acá, pero me regreso y Y a seguir continúa. estudiando, ¿no? Claro, claro. Qué genial. Eso es bueno lo que mencionas. Parar, hacer un break, que a veces no lo sé, quizás sea un bias mío de los peruanos. A veces nos gusta correr, correr y a veces Ujú, no parar. ujú, Por N cosas que pasamos en nuestro país y nuestro ujú. contexto. Y vamos y corremos, pero es importante hacer un break, parar, descansar y retomar fuerzas, ¿no? Ujú. Sí, no, el Eh, time management es una cosa importante, pero también en qué momento descansas, ¿no? Eso es cierto, eso es Eso verdad, es importantísimo también, ¿no? O eso es sea, verdad, es eso es verdad. importantísimo. Ujú. Totalmente de acuerdo. No te puedes dar el descanso en el momento donde tienes que pelear para pasar los comms o los prelims. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y cuéntanos un poquito. Y ya pasaste los prelims, eso es un gran paso en el PhD, de todas maneras. Y ya pasaste seguro el segundo año a llevar cursos, etcétera, etcétera. Y luego pasaste al research stage, Ujú. ¿verdad? Entonces ya dejaste después de estar en los cursos, en las clases, y luego pasaste a hacer investigación, esencialmente. ¿Cómo fue esa transición? Esa transición va a ser siempre complicada, ¿no? Eh, Porque ya eh, no es solamente que tienes que hacer research, ¿no? Pero que tiene que ser un research novedoso, tiene que ser un research interesante, ¿no? Y todo eso, ¿no? O sea, Claro. son varias condiciones adicionales que tienes que hacer, ¿no? Porque, el paralelo que yo hacía, ¿no? Eh, lo que fue mi tesis de pregrado, ¿no? O sea, que fue un trabajo muy bonito, ¿no? Que salió muy bien, salió el primer puesto en el curso de jóvenes Mm, economistas, ¿no? Lo presenté en la CEA y todo eso, ¿no? O sea, genial. pero ¿cuál es el asunto, no? Que la metodología era básicamente muy similar, ¿no? En gran medida a un paper que se había aplicado para otro país, ¿no? Para Colombia, Mm, ¿no? mm, eh, que es una estrategia sencilla, una estrategia que se utilizó acá, no se ha aplicado en Perú nunca, la voy a aplicar a Perú, claro, ¿no? claro. En este caso, digamos, esa fórmula ya no te funciona tanto acá, ¿no? Mm, O sea, ya tienes que ver, pues, dónde está la frontera de research, ¿no? exacto. ¿Qué cosa es lo que están haciendo ahí, ¿no? Y dentro de esa frontera de research, ¿no? Es qué pregunta quiere responder, ¿no? Entonces, ese tipo, y no solamente eso, bueno, al final después tienes que convencer a los profesores que te van a asesorar, ¿no? Qué De que es difícil hacer interesante, que eso. esa es otra habilidad diferente, ¿no? En Exacto. muchos casos no es que tu idea sea mala, sino que no la sabes vender, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, yo pensaba que yo presentaba bien cuando hacía mis presentaciones en Perú, pero cuando vine acá, o sea, al menos durante todo el segundo año, ¿no? Cada presentación que hacía, ¿no? De ideas de Ah, papers y todo eso, ¿no? O sea, nos quedamos, era, digamos, por lo menos 15 20 minutos de maleteada, ¿no? Pero básicamente porque, eh, no porque nuestra idea no estaba buena ni nada de eso, ¿no? Sino porque realmente no sabíamos cómo presentarlo, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. digamos, ese fue siempre un primer choque que uno va a encontrar, ¿no? Quieres convencer a alguien de que tu idea es buena, es interesante, ¿no? O que este fenómeno Ah, es bueno, es interesante, ¿no? Pero lo primero que tienes que hacer es transmitir que esa idea que tú quieres hacer, ¿no? eso es Bueno, inclusive verdad. hasta ahora, la semana pasada fue ¿no? Que esta fue la razón por la que no pude asistir Ah, ok. o sea, la semana pasada tuve que presentar una nueva idea que estoy interesado en avanzar, ¿no? Claro. Pero después, que eso fue el miércoles, pero de ahí me dijeron, hay que juntarnos el viernes para conversar más de esta idea, ¿no? Mm, Pero digamos, supuestamente yo tenía claro qué cosa quería presentar el miércoles, ¿no? claro.
nos quedamos en cosas que me parecían obvias, nos quedamos ahí como media hora, ¿no? Ok, Y ok. después, aparte de eso, era terminar de agregar otra cosa para poder conversar con los profesores el viernes, ¿no? Claro, Entonces, esa parte va a ser siempre complicada, ¿no? eso En es realidad puede ser cierto. muy interesante, pero aprender a vender. Eso de ahí, ese paso adicional siempre va a ser Es complicado. complicado. No hay que subestimarlo. Y tú has sentido de que, Ujú, o sea, mover los bias, ¿verdad? O los paradigmas con que los profesores vienen a ver el tópico es difícil. ujú, eh, ujú. eh, y es súper, súper difícil. Y es lo que tú mencionas, a veces comunicar es un skill que uno va ganando en el proceso y a veces es duro, es difícil. Ujú. Eh, pero tú has sentido en ese proceso que has ido ganando esos skills de comunicación, Sí. que has Ujú, ido respondiendo las ujú, preguntas, adelantándose a esas preguntas. ujú. Sí, sí, sí. Claro, obviamente, digamos, una de las cosas que también uno aprende es no te vayas de frente a hablar con los profesores, ¿no? Sino que discútelo con tus amigos, ¿no? Con tus Claro, compañeros, ¿no? claro. Que en principio, si tus compañeros tienen dudas de eso, ¿no? Los profesores también las van a tener. Así que, digamos, buena parte de las preguntas que tengan que hacer tus compañeros van a servir para predecir qué preguntas te pueden hacer o dónde están los problemas, o al menos tener una idea de por dónde te apuntarían los comentarios los profesores, ¿no? O Claro, sea, eso, claro. digamos, en principio, esa es una de las primeras cosas que realmente entendí, ¿no? O sea, conversa con la gente, ¿no? No solamente con los profesores, conversa con tus compañeros, ¿no? Para que puedas en verdad afianzar ideas y comunicarlas mejor, ¿no? Claro, O claro, sea, claro. que obviamente ya el proceso de comunicación es ligeramente distinto, ¿no? Que va no solamente lo que vas a decir, sino que es lo que pones en la diapositiva, ¿no? Claro. Que son cosas que van a ir contando. Pero, o sea, al menos ahora me parece que, en comparación antes, puedo hacer Ayuda. mejores diapositivas, puedo presentar mejor el problema, ¿no? Eh, puedo a- encargarme de que algunas preguntas que no necesariamente van por el tópico que uno quiere, ¿no? O que uno esté interesado, ¿no? Poder zafarme ese tipo de preguntas más rápidamente que antes, ¿no? Ok, ¿Ok? ok. ¿No? Entonces, que son cosas, pues, que no... Esas cosas pasan con los profesores cuando uno de ellos empieza a preguntar algo y te lleva a su campo, te lleva a Ujú, su propio camino, ¿verdad? ujú, Y es difícil, ujú, y si te lleva a su propio camino, como él conoce más de su campo, ujú, de su área, obviamente en ese punto te acribilla, ¿no? ujú. Y es difícil volver luego al paz, pero Claro. es lo Ujú, que tú mencionas, ujú, tra- aprender a manejar, decir, no, es por aquí ujú, en realidad, ujú, es súper ujú. interesante. ¿Y tú has sentido eh, un poco impaciencia del lado del faculty cuando uno presenta o hace research? En el sentido de que quiero ya saber qué está haciendo. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, uno de de los grandes temas pues, dentro del PhD es que tienes deadlines, ¿no? Mm, Entonces, si los deadlines viene pues como una tarea, como una presentación, como un paper final, ¿no? claro, Y obviamente, pues, los profesores conocen cómo es el proceso, ¿no? claro, O sea, saben pues de que si no has presentado algo, ¿no? O no has terminado, digamos, una parte del proceso hasta determinada fecha, vas a tener problemas para llegar al deadline final, ¿no? claro, Entonces, o claro, sea, sí, me parece que los profesores también se impacientan, ¿no? claro. Sin embargo, digamos, hay que confiar también en su experiencia en ese Mm, sentido, ¿no? O es cierto. sea, sí, efectivamente, se impacientan en eso, se impacientan durante la presentación, ¿no? Por eso es que justamente ¿no? Hay que aprender también, pues, a lidiar con estas Claro, cosas, ¿no? claro. Pero sí, ¿no? Eso Parte es de lo que uno va cierto. aprendiendo. Sí, eso Ujú. es verdad. Y permíteme pasar ahora un poquito mi pregunta siguiente es, antes de pasar un poquito a conversar sobre un poco la parte emocional, la parte de salud mental, que Ah, es un tópico que no se habla mucho, ujú. pero es vital. ¿Cuál es tu tópico de research en el cual estás trabajando actualmente?
Ujú. Sí, bueno, eso sí, digamos, desde que empecé a interesarme en economía, empezar a eso, no me movió mucho el campo, ¿no? Ahorita, digamos, los temas que me interesan podrían estar, están dentro de lo que sería finanzas internacionales, ¿no? Economía, así de macroeconomía de economías emergentes, ¿no? Ok. En mi caso en particular, digamos, los dos proyectos que estoy impulsando actualmente son proyectos relacionados a dolarización. ¿Por qué, no? En un país como el nuestro, que es en estos momentos estable, ¿no? Mm, En muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué la gente quiere seguir ahorrando en dólares, ¿no? Endeudándose en dólares, ¿no? Que es, que es un fenómeno que es común en varias economías emergentes, ¿no? claro. Pero justamente uno de los pasos es por qué, a pesar de que ya no tenemos inflación, a pesar de que tenemos un banco central creíble, ¿no? Todo eso, por qué queremos seguir Mm, ahorrando en dólares, ¿no? Entonces, ese es, digamos, ahorita donde estoy enfocándome, y es típicamente ese es el tipo de preguntas a las que ok. probablemente del resto de mi agenda, que es por ahí por donde van las preguntas, ¿no? Súper genial. Permíteme ahora pasar a un tópico que quizás no se conversa con respecto a cuando uno está en el PhD, pero me Ujú, gustaría conversarlo contigo, que es sobre la salud mental en el PhD o ujú, la salud emocional en el PhD. ujú. Eh, ¿Cómo has sentido, qué has visto en tu experiencia sobre la salud mental en el PhD, de tu cohort, del programa en general, tu misma experiencia? ¿Qué problemas has encontrado? ¿Qué cosas has visto? ¿Cómo se ha ido desarrollando en el camino? ¿Cómo se ha ido quizás manejando esto en tus diferentes experiencias con respecto a este tópico? Ya, a ver, ¿no? Para poner un poco más en contexto, PhD en economía, ¿no? Una de las cosas que los profesores esperan de nosotros es altas horas de estudio, ¿no? Mm, Una buena cantidad de horas de estudio, ¿no? Estudiar, 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 ¿no? Hay que poder balancear entonces estas horas de estudio, ¿no? Pues con, bueno, mejor dicho, en principio estas horas de estudio hay que poder repartirlas bien entre lo que van a ser los cursos, entre lo que va a ser tu research, entre lo que va a ser pues las tareas que te van dejando, pues como parte del financiamiento que te dan, ¿no? claro, Pero una vez que sale esto, ¿no? También tienes que preocuparte por ti mismo, ¿no? claro, Eh, estás haciendo ejercicios, estás comiendo bien, ¿no? claro. Tienes suficiente espacio para recrearte, ¿no? Pero al final no somos máquinas, ¿no? Es No somos verdad. máquinas, ¿no? El tema está pues en que muchas veces, una de las cosas que te vas a dar cuenta, que uno se da cuenta en el PhD es que vas a encontrar gente mucho más inteligente que tú, mucho más productiva que tú. Te vas a enfrentar a problemas que son mucho más complicados de lo que tú pensabas inicialmente, ¿no? Y todo ese bagaje de conocimiento que uno venía acumulando antes del PhD, ¿no? Claro, Puede llegar momentos en los que tú piensas, uy, pero no me está sirviendo esto, o sea, a pesar de que tengo todo esto, o sea, estoy estudiando, no sé, 12 horas diarias, ¿no? Eh, por momentos siento pues que no estoy avanzando completamente, ¿no? O, estoy estancado en varias cosas, ¿no? O sea, en otras partes tienes que trabajar en tu código, ¿no? mm, O sea, si bien cuando estás trabajando en temas de estudios, ya lo puedes hacer en grupo, de alguna manera eso se vuelve un poco más, ¿no? Están trabajando todos juntos, tienes a alguien a tu costado haciendo lo mismo que tú. En otros momentos tienes que escribir tu paper, armar el código y todo eso, ¿no? claro. Entonces, es tú solo, frente a la computadora, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Entonces, Mm, ese contexto es desgastante mentalmente, ¿no? claro, claro. Ahora, cuando mencionas salud mental, ¿no? Eh, no es, si bien esto no se habla, pero hay personas que son más propensas a tener problemas mentales, pero Mm, no estoy hablando de locura, paranoia, ¿no? Puede ujú, ser ujú. simplemente, ¿no? No poder manejar bien cómo te sientes, cómo están tus emociones, ¿no? Cuando te Exacto, enfrentas a un problema al que no puedes salir, ¿no? Tu código que no corre, ¿no? La tarea que no la terminas, etcétera. O sea, en exacto. principio, de por sí eso es natural. Más aún, hay otras personas en las que este problema es quizás un poquito más extenso.
¿no? claro, Que ya vienen con casos un poco más clínicos, la parte de depresión, claro, ansiedad, ¿no? ¿Cómo claro. manejar eso, ¿no? Ahora, si bien hemos escuchado muchos de nosotros esas palabras, ¿no? ¿Qué cosa es eso realmente? No Mm, tenemos idea, ¿no? En algunos casos, ahora, no es que estés loco, ¿no? claro, En claro, algunos casos, conversarlo con alguien, ¿no? Es una salida que puede ser un amigo o ayuda profesional, un mm, psicólogo, mm, ¿no? En otros casos, puede que un psicólogo no solamente sea, pero es, digamos, pero un psicólogo típicamente es, ok, estas son mis emociones, así me siento, ¿no? claro, Eh, te va a ayudar a manejar y todo eso. Pero a veces eso tampoco es suficiente, claro. ¿no? Hay veces en los que realmente necesitas quizás ayuda un poquito más fuerte y hay que ir, digamos, esta es la palabra tabú más grande que Mm, nosotros podemos tener, a un psiquiatra. claro, claro, Un segundo, si uno va a un psiquiatra, en principio hay que entender esto, no estás loco, claro. ¿no? Salud mental es salud. Es como que tú estuvieras yendo a un endocrinólogo, a un dentista, etcétera, ¿no? Exacto. O sea, es algo que no se menciona, pero está ahí, ¿no? Mm, Un psicólogo, un psiquiatra es otro especialista de salud, ¿no? mm, Muchos de estos casos, muchos de estos temas de no poder controlar tus emociones, ¿no? Y que pueden llegar a casos más extremos, que van hasta, ¿no? En algunos casos, querer hacerte daño, ¿no? claro. ¿Ok? Pero en muchos de estos casos, muchas de estas cosas pueden realmente controlarse, Mm, ¿no? Como cualquier otra enfermedad o con muchas de las otras enfermedades, mm, ¿no? Asistiendo a un médico que te puede recetar además, ¿no? Algún tipo de medicación, ¿no? mm, Este es el contexto, pues, en el que eh, personalmente, ¿no? Dentro de mi programa, ¿no? La parte emocional, ¿no? Yo no he llegado, al menos en este aspecto, yo no he llegado a la parte más clínica, mm, ¿no? O sea, mm. al menos, pero sí he estado pues en situación en la que estaba bajísimo, ¿no? O Claro, 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 sea, claro, bajísimo, ¿no? En ese claro. sentido, digamos, ya conversar con mis compañeros, con mi familia, en ese tiempo, pues con mi enamorada, cuando estaba con ella, ¿no? Ayudaba bastante, ¿no? Sin Claro. embargo, ¿no? Como había mencionado, de los que empezamos 9 en mi cohort, ¿no? Ujú. Uno se retiró por razones X, el otro se retiró realmente por problemas de este tipo, Mm, ¿no? Era claro que él no podía, no quería, no quería, no podía continuar, ¿no? Que mm, fue una combinación complicada de temas personales, temas claro, suyos, ¿no? claro, Y temas familiares que tenían en su país, ¿no? claro. Entonces, más aún, de los que quedamos, ¿no? De los 7 que quedamos, ¿no? Yo conozco por lo menos 3 casos más, ¿no? Dos de ellos que requirieron, de hecho, medicación para Mm, poder ser tratados, ¿no? mm, Ahora, estamos hablando de una cohort chiquita, son por lo menos 3 casos, vamos, ahorita vamos a hablar de un cuarto caso más, ¿no? En el cohort que está inmediatamente bajo mío, conozco por lo menos 2 casos más, ¿no? mm, ok. Entonces, esto es algo que no hay que subestimar, ¿no? Es cierto. Está mucho más presente de lo que uno se imagina, ¿no? Dentro de, ¿no? Y en un entorno como un PSD, ¿no? Claro, Es como que el más programa, latente. como que el programa tiene triggers, ¿cierto? O sea, Ujú, quizás nadie es consciente de esas situaciones, o sea, o de esas ujú, expresiones, de esas como uno puede estar ansioso o ujú, puede entristecerse por la frustración, etcétera. Pero el programa en sí mismo, el training del programa es como varios triggers que disparan ujú, y uno dice, wow, no sabía que me deprimía tanto o no sabía que me ponía ansioso tanto o no sabía que era ujú, tan intolerante al fracaso o ujú. etc., ¿cierto? O el hecho, pues, de que muchas veces pasa algo, ya puedes rebotar, ¿no? Claro, Pero hay mucha gente que tiene predisposición, que pasó algo y claro, no puede claro, no rebotar, no puedo, puede claro, regresar, ¿no? claro, claro, No eso puede es cierto, regresar. eso es verdad, eso es verdad. Ujú, Sí, eso es cierto, sí. ujú, No, yo también, o sea, en el programa he experimentado diferentes circunstancias, de verdad. ujú, Gracias a Dios, ujú, gracias a Dios ha salido bien las cosas, pero es ujú, lo que tú mencionas, hay bastante up and down ujú, en el programa, ¿no? Bastante ujú, up and down, es ujú, cierto. Y una pregunta, Leo, y cuando has estado en esas partes de los up, donde salió bien la presentación, donde el advisor dice, mira,
mira, compadre, este paper está para ser publicado, no sé, en un AER, en un Journal Top, o cuando sacaste las buenas notas en los cursos, que es difícil hacer eso, sacar una nota Ujú. espectacular. Es difícil, si alguien que sacaba buenas notas en la universidad o en la maestría, aquí no pasa, es algo... ¿Cómo celebrabas eso? ¿Cómo tratabas de celebrar esas victorias? Sí, general, digamos, de las cosas que aprendí a apreciar acá en Estados Unidos son tomarse unas cervecitas, ¿no? Que digamos, la variedad de una de las cervezas que uno encuentra acá es bastante amplia y bueno, es interesante explorar eso, así que muchas veces lo que hacía era, ¿no? Irme por un par de cervezas, ¿no? Con algunos casos con algunos con amigos de mi cohort o de de otros años, ¿no? Algunas veces también me iba solo, si es que no, porque muchas veces pues, que tú estés libre no significa que todos los demás Sí, lo pero estén, ¿no? claro, Pero claro. es una cosa que disfrutaba, ¿no? Otras cosas que me gusta hacer, ¿no? Me gusta jugar con Legos, ¿no? Ahí tengo en Oh, mi casa qué un montón de bacán. Legos, ¿no? Tengo también, ¿no? Estos muñequitos, estos Funko Pops, ¿no? Que me gusta, siempre me gusta coleccionar, ¿no? Que es, digamos, parte de, ahora, que, claro, o sea, son cosas que me gusta y que cuando estaba, pues, en mi casa, yo decía, bueno, si estoy en mi casa, quiero que sea algo, pues, que me represente, ¿no? O sea, que puedo Claro, estar ahí, puedo estar viendo, me estoy sentado en mi sala viendo algo que me gusta, ¿no? claro. ¿No? O sea, que en estos casos es como que, o sea, ya me dijeron que estaba bien mi paper o que esto, entonces, bueno, a momento de descansar, qué mejor descansar pues que viendo algo que realmente te gusta, te Claro, llama la atención, ¿no? Algo que puede ser claro, claro. que puede ser tu hobby, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte sí Está ayudó genial. bastante. Ujú. Está genial. ¿Y tienes alguna particularidad de algún Lego en particular, Star Wars, qué sé yo? Bueno, bueno, el tema con los Legos que son caros, ¿no? Eso Ah, es bueno, cierto. entonces ahí no puedo hacer. Ah, no, pero encontré ahí un Lego así de un rocket del De verdad. Apolo 14, que es este vuelo, ¿no? De hecho, Guau. lo tenía acá en la oficina, pero como cambiamos de oficina, me lo llevé a mi casa, ¿no? Ese, digamos, es bien significativo, ¿no? Que ese me gusta mucho, ¿no? Ahí todo lo demás son típicamente chiquitos nomás, ahí, Claro, bueno. claro. Es entendible. Son súper caros. Y Ujú. permíteme terminar un poquito con unas dos últimas preguntas, quizás. Eh, mi siguiente pregunta es, tú sabes que hay muchos chicos quieren estudiar el PhD, pero la pregunta que ellos tienen es, ¿y cómo financiamos esto? ¿Tengo que llevar mis ahorros? ¿Tengo que pagar el programa? ¿Cómo es esto en realidad? Tú mencionaste algo con respecto a Houston, que Houston te daba funding. ¿Cómo es Ujú. en tu caso? Ya. Ujú. Eh, en general, con respecto a funding, típicamente, típicamente hay altas probabilidades de que en un PhD te den financiamiento, ¿no? Mm, Altas probabilidades. Siempre por ahí va a haber uno que otro caso que no necesariamente, que no le van a poder dar funding, etcétera, ¿no? Pero en general siempre puedes llegar con financiamiento al programa, ¿no? O sea, al final, digamos, buena parte, y ese financiamiento típicamente es más que suficiente para cubrir casa, comida, que todos los gastos cotidianos que vas a tener, ¿no? E inclusive, ¿no? Te puede dar también ciertos pasos si es que quieres, por ejemplo, ir a Perú una vez al año, ¿no? Hasta 2 veces al año, dependiendo de eso, ¿no? Dependiendo de cuánto lo hagas el funding. Obviamente, va dependiendo de la universidad, dependiendo del programa, ¿no? claro, Puedes tener, el funding puede ser mayor o menor, puedes tener mayor o menor holgura, va a depender también de en qué ciudad estás y todo eso. Houston no es una ciudad cara, en ese sentido, digamos, se puede manejar eso tranquilamente, ¿no? Obviamente, si es que tienes algunos ahorros, ¿no? Es importante, eso también va a servir. Y si uno sigue el consejo, si sigue el consejo de unos profesores, en realidad también endeudarse un poco, no es mm, tampoco es tan problemático, ¿no? Porque una cosa que sí es clara es, o sea, si bien puedes estar un poquito restringido de tus ingresos durante todo el programa, ¿no? En principio, el retorno esperado, los ingresos esperados después del programa no son bajos, ¿no? exacto. O sea,
Llegado al programa, en principio no deberías tener mucho problema de financiamiento de plata acá. Obviamente las situaciones cambian si es que tienes, por ejemplo, que mandar ayuda económica a tu familia, ¿no? Claro. Primos, padres, hijos, ¿no? Eso es un tema completamente diferente, ¿no? Ujú. Pero en principio, ¿no? No debería, no es tan complicado Claro, claro, la parte de claro. financiamiento. Eso es genial. Eso es verdad lo que tú mencionas. En general, Ujú, los PhD programs son financiados por la universidad y es ujú, una tremenda ayuda. Eso está súper ujú. bueno. Y una última pregunta que tengo es, ¿cuáles serían tus 2 o 3 consejos para aquellos que están pensando postular al PhD? Ujú. Ya, lo primero, tienes que saber qué cosa quieres hacer, tener una idea de qué cosa, de qué te gusta investigar, qué te gusta trabajar, ¿no? Qué enfoque quieres darle a los estudios que tú haces, ¿no? Llegar solamente diciendo, oh, me gusta la parte de macroeconomía, o me gusta la parte de microeconomía, es una cosa demasiado amplia, ¿no? Mm, Aun cuando pueden haber cosas, ¿no? Varias cosas en común dentro de los métodos que se realizan ahí, ¿no? Es como que dice, bueno, me gustan los microfundamentos, pero se utilizan microfundamentos para todo, ¿no? Claro, Entonces, o sea, exacto. trata de encontrar algo, ¿no? Que te guste. En mi caso fue algo muy sencillo. Me gustan finanzas internacionales, me gusta emerging market, macroeconomics, ¿no? Claro. Entonces, ya, o sea, si bien no tuve oportunidad de explorar un poco más de otros temas dentro del programa, al final fue a ese lado en el que eh, al que fui yendo, ¿no? Un segundo aspecto, por aquí que esto podemos hablar un poco, ¿no? Un poco más también, ¿no? Prepárate a estudiar y a trabajar bastante, ¿no? Pero también asegúrate de que tu trabajo vaya a ser efectivo, ¿no? Y Mm, esto va a estar relacionado con un pequeño problemita que he tenido yo, ¿no? En el PhD vas a poder, o sea, hay mucha gente, algunos profesores que te dicen, yo estudiaba 16 horas diarias cuando estaba en el PhD, ¿no? mm, Eh, y bueno, se necesitan esa cantidad de horas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mucha gente puede estudiar, tiene que estudiar 16 horas, pero mucha gente puede estudiar, no puede estudiar 16, puede estudiar 12, ¿no? claro. Etcétera. En mi caso, eh, digamos, te voy a confesar, yo nunca tuve muy buen hábito de estudio, ¿no? Entonces yo típicamente apuntaba de 12 a 14 horas, ¿no? Mm, Sin embargo, acá empieza otro aspecto importante que también está relacionado con la parte de salud mental o ujú. temas mentales, ¿no? Yo ahorita estoy en el quinto año del PhD, ¿no? Y recientemente, ¿no? Recién, ahora en diciembre de este último año, ¿no? Fui diagnosticado con trastorno de déficit de atención, Mm, ¿ok? mm, ¿Esto qué significaba? Muchas veces podía estar leyendo un paper, ¿no? Me olvidaba de qué cosa había leído, ¿no? mm. Estaba atendiendo una clase, ¿no? No sé, escuché un sonido, pasó una moja, lo que sea, ¿no? Y mi mente se fue a parar a Claro. otro lado, ¿no? Que no tiene que ser 5 minutos, puede ser un minuto nomás, pero de pronto ya perdí la hilación de todo lo que pasó, ¿no? Mm, Eh, Estaba queriendo trabajar, etcétera, ¿no? Y no podía, ¿no? mm, Ahorita yo estoy medicado, ¿no? Para mm, este tema de trastorno de déficit de atención, ¿no? Eh, y de lo que yo estaba trabajando 12, en todo caso, de lo que yo antes trabajaba 12 horas, ¿no? De 12 a 14 horas, digamos, pensemos en lo que llamaría hora efectiva de estudio, de ujú. trabajo, probablemente no llega ni a 6 ni a 7, ¿no? Ok. 8 quizá ya quisiera exponerlo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces pues estaba leyendo algo, ¿no? Tenía que Claro, releerlo, ¿no? O claro, sea, literal, lo peor no era, lo que daba más cólera no era eso, ¿no? Había pasado una parte, me daba cuenta que me había distraído, regresaba, ¿no? claro, Y cuando volví a leer eso me daba cuenta, oh, pero sí, yo he leído esto, me acuerdo que he leído claro, eso, ¿no? claro, claro, No lo captaba, ¿no? claro. Eh, entonces, ahorita estoy medicado con esto y mi horario efectivo de trabajo se ha incrementado enormemente, Wow, ¿ok? wow. Y ahora, porque esto no es solamente un tema de las horas de trabajo que le dedico a estudiar o trabajar, propiamente dicho, ¿no? Sino que también solamente ese hecho, ¿no? Me ha permitido ordenar muchas cosas más, Mm, ¿no?
Horario de sueño, ¿no? Yo no creo que antes conversábamos, yo te decía, no, yo muchas veces me voy amanecida, ¿no? De un día para Claro, otro, ¿no? claro, claro. Eh, desde que empecé, y eso lo hacía cada semana, por lo menos 2 o 3 veces por semana. Ah, ok. Desde que empecé con este régimen, ¿no? Desde que empecé con la medicación y todo eso, lo he hecho solamente 2 o 3 veces desde enero, Ah, ¿no? O sea, horario de sueño está controlado, ¿no? Horario de deporte, ¿no? Una de las cosas que es complicado trabajar desde antes es deporte, o sea, salud, es claro, tu salud física, ¿no? claro, O sea, antes no tenía espacio para nada, ¿no? claro. O sea, tenía que recuperar tiempos, ¿no? O sea, tenía que recuperar tiempos, ¿no? Ahora ya no es esto, no es tan problemático para mí, ¿no? Ah, genial. Alimentación, ¿no? Alimentación es importantísimo, que quizás Claro, voy a tomar eso un poco después, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? El simple hecho de saber de que, o sea, de las 12 horas, que ahora mi horario de trabajo en realidad es de 11 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? ujú, En todas esas 13 horas, ¿no? O sea, yo digo, yo ya no creo que hubiese podido hacer más dentro de ese horario, claro, ¿no? O claro, sea, no hay manera, ¿no? Pero es que estoy ahí trabajando, ¿no? claro. Fijamente y solamente concentrado en trabajar, ¿no? Mm, En ese sentido, digamos, tu hora de trabajo puede no necesariamente estar reflejando si eres inteligente, si eres hábil o no, ¿no? Puede estar claro. también reflejando algo, ¿no? Que quizás Algo, que ni siquiera uno mismo sabe. sí. Ujú. O sea, yo siempre sabía, yo toda mi vida pensé, ¿no? De que era que no me concentraba, que no me interesaban las cosas, ¿no? ¿No? Pero un simple cambio, ¿no? O sea, una pastillita, ¿no? O sea, digamos, bueno, son 4 pastillas diarias que tomo, pero Ujú, esas 4 pastillitas, ¿no? Y no solamente mi desempeño en el PhD está mejorando, sino también estos otros aspectos adicionales que claro. vienen junto con eso, Se ¿no? está como que ordenando en su Ajá. horario en el día. Ujú, Wow. ¿no? Por último, una última cosa, ¿no? Que era lo que estaba diciendo antes, alimentación, Mm. ¿no? Si es que en algún momento van a decidir en ahorrar en algo, ¿no? No en comida. No ahorren en comida, ¿no? La alimentación es mucho más importante de lo que uno se puede imaginar, ¿no? O sea, desde tomar agua hasta los alimentos que consumes, si estás consumiendo suficiente verduras, frutas, etcétera, ¿no? Si es que tienes que pagar un poco más para poder comer en los comedores de la universidad, Claro, o sea, si hay algo en lo que vas a ajustar que no sea comida. claro, claro, claro. O sea, así que vete a vivir una peor casa, pero que comida no te falte, ¿no? Claro, eso es verdad. Y especialmente aquí que a veces el almuerzo Mm, no es como en nuestro país, en Perú, donde el almuerzo es un bien taipá. bien taipá y diferentes Ujú, platos riquísimos. Aquí el almuerzo es como que, no ujú, lo sé, un saludo a la comida y ajá. continúa, Y ¿cierto? eso, o sea, si te das cuenta, mucha de la comida que es acá, que está disponible acá, es fritura. Comida que no Es es saludable para cierto, nada, ¿no? O es sea, cierto, comida congelada, comida preprocesada que es te va cierto, a matar, ¿no? es cierto, es Y que cierto. si lo estás haciendo prolongadamente, ¿no? Uf, es complicado, Va a afectar, ¿no? claro. Es Y es lo más complicado. fácil y lo más barato de encontrar. Y Ujú, hay un montón de esos aquí, entonces es ujú, verdad. Estoy ujú. totalmente de Sí, acuerdo. pues, al final mi estrategia se convirtió en tener huevos siempre, que eso sí es barato acá, ¿no? Y lo que son menestras, que también son Claro, baratas acá. Entonces, claro, digamos, al final mi dieta ha claro. sido básicamente eso, ¿no? Ah, mira, genial. Ujú, Genial. Muchas gracias de verdad, Liu, por compartir con nosotros tus experiencias, por tocar este tema que así nomás no se toca. ujú, Gracias de verdad. Yo sé que para ujú, mí ha sido una gran ayuda lo que nos has contado, lo que me has contado, y de seguro que ujú, para muchos que están pensando en el PhD o para muchos que ya están en el PhD ujú, y dicen, chispas, esto es algo parecido a lo que estoy pasando, va a ser de gran ayuda. ujú. Muchas gracias de verdad, lo No, apreciamos no, mucho. De seguro para muchos va a ser una bendición escucharte. ya, bueno, nada, Javier, no, de verdad, muchas gracias y nuevamente felicidades a ti
en tu nuevo trabajo. Gracias. Y ya nos pasan las novedades después, ¿no? Sí, de todas maneras. Cuídate mucho. Un abrazo. Nos vemos. Listo, listo. Ahí Chao, nos vemos, chao. Hamilton. Chao, 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 chao. Chao, chao.